Antes de la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez, la jornada laboral diurna iba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué razón? Pues porque a esa hora termina la luz del día. Es cuestión de lógica. Pero la ley 789 de 2002 del mencionado expresidente Uribe, bajo la excusa de disminuir la tasa de desempleo en el país, ubicada en aquel entonces en un 16%, aumentó la jornada de trabajo diurna hasta las 10 de la noche. ¿Quién lo dice? Pues la misma ley 789 de Uribe, exactamente en el artículo 25. El trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 horas y las 22 horas, es decir, las 10 de la noche, y el trabajo nocturno es el comprendido entre las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Y en el artículo 26 se redujo el recargo de domingos y festivos a un 75% sobre el salario ordinario. Escúchenlo ustedes mismos. Se mantuvo la misma jornada de 8 horas. ¿Cuál fue el cambio? Que antes la jornada ordinaria había que cumplirla, creo que era entre 6 de la mañana a 6 de la tarde. Usted se podía mover en esas 12 horas para sus 8 de jornada ordinaria. ¿Qué se hizo? Se autorizó que empezara a las 5 de la mañana y terminara a las 10 de la noche, no para trabajar más de 8 horas. Si usted empieza a las 5 de la mañana, su jornada ordinaria la cumple a la 1 de la tarde. La tapita. Y si empieza a las 2 de la tarde, puede completar sus 8 horas a las 10 de la noche y es jornada ordinaria. Sí se quitó el recargo entre 5 de la mañana y 6 de la mañana. Y se quitó el recargo entre 6 de la tarde y 10 de la noche. Y sí, para los empresarios todo fue excelente. En promedio redujeron los gastos de sus nóminas en casi 8%, pero quienes terminaron pagando fueron los trabajadores. Ahora lo que busca el gobierno de Gustavo Petro con su reforma laboral es regresarle estos derechos a los trabajadores. Escuchen ustedes. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche. Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso. Y que por tanto, al trabajar más allá de las 6 o al trabajar un sábado y un domingo, haya unas extras en el salario. Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral. ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores? ¿Quién dijo? Pues bien, el senador Wilson Arias defendió la reforma laboral, dijo que Uribe le arrebató los derechos laborales a los colombianos con la idea de que éramos perezosos. ¿Lo recuerdas? La reforma laboral democrática del gobierno del cambio de Gustavo Petro propone recuperarlos. Vamos por más derechos. Y en medio de su intervención regañó al expresidente cuando este le gritó varias veces desde su curul. Voy a presentar un video referido para introducir la discusión sobre reformas laborales y pensionales. Vean este video, por favor, de la intervención que hacía el doctor Álvaro Uribe, por entonces presidente de la República, acerca del asunto laboral y la jornada laboral, discusión tan en boga por estos días. Por favor, el video. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. ¿A quién le creemos? ¿Al Álvaro Uribe de hoy, que dice que hay que rebajar la jornada laboral para compartir con la familia? ¿Al Álvaro Uribe, presidente, que decía que a Colombia la mata la pereza y hay que prolongar la jornada de trabajo? Eso es lo que dice explícitamente en demérito de los otros. ¿O le creemos? Permítame, por favor. Permítame. Doctor Uribe, por favor, atienda. Y adicionalmente, al Álvaro Uribe de los 90 que nos aplicó la reforma laboral, o que fue copartícipe de la reforma laboral y pensional de entonces.
Creo que hay que creerle a los tres. Y aunque el gobierno Petro lucha por la reivindicación de los derechos laborales, ahora Vicky quiere poner a los trabajadores en contra de Petro, y fue tanto el descaro que compartió las palabras de alerta de Uribe en el día de trabajo y también los supuestos peligros de la reforma de Petro. Habla de muchas horas nocturnas, fines de semana, contratos y primas, pero por más que Vicky quiso desvincular al gobierno Petro con la marcha del Día del Trabajador, esto no le salió del todo bien. El lleno fue total y el mismo presidente compartió las imágenes de los marchantes con carteles en apoyo a su gobierno. Así fue en Tunja, así fue en Medellín, así en Cali, Barranquilla. Y aunque Semana defiende a Uribe y su reforma, el presidente Petro mencionó que las medidas uribistas sobre el mundo del trabajo condujeron a los trabajadores de Colombia hacia casi una condición de esclavitud y acabaron con cualquier intento de aumentar la productividad en la economía. Por eso somos el país de más altas jornadas de trabajo en la OCDE y de más baja productividad. Una verdadera vergüenza que nos pone a la altura de las economías del siglo XIX. El uribismo nostálgico de la esclavitud olvidó el ABC, que las ganancias en la economía moderna salen de la productividad y no de la extensión de la jornada. Y miren, el congresista Alfredo Mondragón, en entrevista para Revista Cambio, en su cara le dijo a Daniel Briceño, contradictor de las reformas de Petro, que los derechos laborales no son favores ni regalos. Los trabajadores tienen derecho a una vida digna y eso no los hace enemigos de los empresarios. Cierto que la marcha del 1 de mayo sea antiempresarios, es pro trabajadores, que es distinto. Es decir, los trabajadores tienen derecho a reclamar garantías laborales, estabilidad laboral, garantías sociales, y eso no lo hace enemigo de los empresarios, allá aquellos empresarios que la vean de esa manera. Tal vez por esa lógica bastante atávica, anacrónica del concejal, creen que defender derechos laborales es estar en contra de las empresas, y entonces él mismo está llevando a las conclusiones de creer de que los trabajadores tienen que renunciar a sus condiciones supuestamente para favorecer a la empresa. Pero lo otro, lo que no pueden ver como bobos a los colombianos, es decirles que supuestamente están muy preocupados por las empresas y particularmente por las micro y las pequeñas empresas, cuando estos dirigentes políticos de la oposición a Petro, que han gobernado durante décadas atrás, por ejemplo, en la época de la pandemia, le entregaron billones de recursos a los bancos para que los devolvieran en créditos a las empresas, y básicamente se la entregaron a sectores corporativos cercanos a ellos, no a los pequeños ni los medianos. Datos oficiales dicen que en la época de Duque se quebraron más de 500.000 empresas porque no les llegaron los subsidios de los recursos que habían del Estado para subsidiar, y se fueron para los amigotes de ellos. Así que no es cierto que ni el señor del SECOP, Briceño, ni la oposición Vargallera, Uribe, la señora Cabal, estén por defender los intereses de los trabajadores ni de los pequeños y los medianos empresarios. La productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente, nace de vincular el saber a la producción. Ese camino que era el del siglo XIX es el que nos están haciendo recorrer ahora en Colombia. Conducir a la esclavitud a la gente. Ahí salió el índice de condiciones anómalas de trabajo, de extensión de la jornada laboral en los países de la OCDE. Y qué pena, Colombia quedó en el último lugar con Turquía. Es decir, que de los países de la OCDE somos las sociedades donde más se explota al pueblo trabajador, que es el que produce la riqueza.